nuevamente, muy buenas tardes, muy contento de poder estar aquí en Nederla junto a todos ustedes. Y la charla de hoy que vamos a charlar un poco es protección de datos en aplicaciones de IA generativa construidas con Amazon Bedrock. Mi nombre es Gerardo Castro de Perú y un dato curioso sobre mí es que desde que empecé a viajar y a conocer distintas culturas en diferentes países, siempre tengo como que un ritual de comida aquí en Perú, que es comer ceviche o comer algún plato marino, y luego al regresar del viaje, pues también hacer lo mismo, y eso de alguna manera es como una cábala para mí porque hace que me vaya muy bien en las actividades que hago fuera del país. Bien, ahora sí, vamos a comenzar. Quiero contarles acerca de la agenda. Vamos a charlar un poco acerca de los desafíos y las perspectivas de seguridad. Vamos a aprender también cómo mejorar la postura de seguridad en la nube, cómo priorizar esas recomendaciones y esas buenas prácticas. Y luego vamos a ir al core de la charla, que es cómo usar IA generativa de una manera segura, de una manera responsable. ¿Sí? Vamos a abordar algunos tópicos básicos de seguridad de IA generativa, a ver cómo podemos utilizar IA generativa para asegurar nuestras aplicaciones y finalmente cuáles serían las recomendaciones generales y las conclusiones de la charla. Comenzando con la parte de desafíos y perspectivas, vamos a conocer algunas de esas preocupaciones que giran en torno al área de ciberseguridad y tenemos algunas de ellas como por ejemplo el obstáculo a la innovación. ¿Qué quiere decir esto? Anteriormente al área de seguridad, y digo anteriormente porque sé que ya no es así, se nos conocía como el área del no, ¿cierto? Cuando por ejemplo los desarrolladores pusheaban sus cambios, se levantaban con ideas muy innovadoras y querían lanzar alguna feature a su aplicación, iban hacia el ingeniero de seguridad, por ejemplo, y le decían, che, por favor, tengo este cambio importante, puedes aprobarlo para poder salir a producción. ¿Y qué hacía el de seguridad? Bueno, obviamente tenía que hacer valer su trabajo y su rol función y era poder revisar si habían vulnerabilidades, y cuando encontraba estas vulnerabilidades, pues es ahí donde, vamos a decirlo entre comillas, estopeaba la salida a producción de ese producto, haciendo que el desarrollador vuelva hacia atrás y tenga que revertir o mejorar o aplicar las correcciones de esas vulnerabilidades. Entonces, a partir de ahí, creo que en casi toda Latinoamérica, por no decir a nivel mundial, nos ganamos ese apodo de que pues éramos el departamento del no. La escasez de expertos, que es otra de las perspectivas y desafíos de seguridad, está relacionada a que en algunas organizaciones, no todas, la mayoría o digamos gran parte de los profesionales de seguridad en la nube están como que sumergidos a tareas repetitivas y de bajo valor, ¿no? Y también está relacionado, por supuesto, al presupuesto de la empresa. A pesar de que seguridad en nube hoy en día es una de las áreas más demandadas y con poca mano que pueda cubrir toda esa demanda, pues se relaciona también a que hay muchas organizaciones que no tienen el presupuesto para poder hacer el hiring y poder contratar a esos expertos que se encuentran en diferentes partes del mundo. La evolución de las amenazas, que es otro de los desafíos importantes, está orientado a la dinámica de riesgo que va en constante cambio, ¿no? Sabemos que la tecnología va en aumento, cada año siempre salen nuevas tecnologías, nuevas tendencias, y con ello obliga, digámoslo entre comillas, a que nosotros tengamos que tratar de correr hacia la misma velocidad con la que la tecnología emerge para poder descubrir cuáles son esas amenazas y esos riesgos que se le asocian. Y obviamente esa dinámica de riesgo siempre está en constante cambio y nosotros, como nuestra misión principal, es poder estar al día para poder saber cómo proteger y cómo mitigar esos posibles riesgos que emergen en base a esas nuevas tecnologías. Y la protección de los datos, que esto es vital en todas las organizaciones, todas siempre deben cumplir con las regulaciones de las industrias que puedan pedir nuestros diferentes clientes que podamos tener. Esta es una frase que me encanta muchísimo. Esta la dijo CJ Mouse. CJ Mouse es ahora mismo el CISO de Amazon, de la empresa Amazon, pero anteriormente fue el CISO de Amazon Web Services, es decir, de la filial de la parte de la empresa que ve nube. Y él dijo, no estamos jugando a las damas, estamos jugando al ajedrez a 250 kilómetros por hora con todo el mundo observando. Y esto hace una analogía porque él es piloto de Fórmula 1, por eso es que menciona a 250 kilómetros por hora. Y hace esta analogía también de las damas y el ajedrez. Como saben, el ajedrez, a diferencia de las damas, es un juego mucho más complejo, de la misma manera que seguridad. Aplicar seguridad es una tarea muy compleja, pero es, digamos que vital y debe formar parte de todas las organizaciones. Entonces, aplicar seguridad no es un juego de niños, sino que es un juego que realmente hay que tomarse con mucha seriedad, porque hay muchas organizaciones que sufrieron violaciones de datos, divulgación de información, por no aplicar recomendaciones o aplicar seguridad
en todos los procesos de su tecnología. Y aquí es donde, por ejemplo, sabemos que para la parte de nube hay diferentes proveedores de nube, entre ellos están Amazon Web Services, está Azure, GCP, entre otros, y pues voy a tratar de girar un poco la charla a algunos de los servicios de cómo dentro de la nube de AWS para poder aprender cómo podemos mejorar la postura de seguridad, pero ustedes pueden hacer también esa analogía para los otros proveedores de nube, porque en realidad todos los proveedores de nube manejan modelo de responsabilidad compartida, que es algo que vamos a ver a continuación. Dentro de Amazon Web Service, que es una de las nubes que la mayoría de nosotros usamos en casi todo el mundo, es primero conocer el catálogo de servicios de seguridad que esta nube nos ofrezca, sea AWS o la que estés utilizando, y poder separar y segmentar esos servicios dentro de qué dominio de seguridad se encuentran. Por ejemplo, en Identity comenzamos siempre a utilizar AWS IAM, Organization, Control Tower, y así sucesivamente para los siguientes dominios como detección, de protección de la infraestructura, entender qué servicios de protección de los datos de la nube que estoy utilizando puedo yo utilizar para asegurar mis cargas de trabajo y qué servicios de respuesta al incidente también esta nube me ofrece para poder responder ante un incidente de seguridad o cuando tenga un día malo. Y aquí, en este caso, muchos de los servicios de AWS, así como también de otras nubes, nos ofrecen una capa gratuita. Algunos de estos servicios ofrecen un free trial puede ser de 15 días, de 30 días, y otros también hasta nos pueden dar un uso gratuito con ciertas limitantes, donde no dicen, por ejemplo, en el caso de Amazon Cognito, oye, mira, ¿sabes qué? Los primeros 50.000 usuarios no te los voy a cobrar, puedes usar este servicio y crear hasta 50.000 usuarios, y a partir del 50.000 más uno, te empiezo a cargar $1 en la factura. Entonces, esto nos sirve el poder utilizar esos servicios que tienen este periodo de prueba gratuita, nos sirve para poder no solo saber si funciona o no funciona, si nos va a servir o no nos va a servir en el estadio de seguridad de poder asegurar nuestras cargas de trabajo, sino que también nos va a servir para poder cuantificar, digamos que el costo que se le va a asociar a la infraestructura que nosotros despleguemos o a la arquitectura que diseñemos en esa nube. Finalmente, esto no es algo de AWS, sino el modelo de responsabilidad compartida, en este caso, existe para cualquier nube, ¿sí? Y básicamente delimita, vamos a decirlo así, una línea imaginaria, cuáles son las responsabilidades en caso suceda un incidente o en caso nosotros queramos, necesitemos crear una infraestructura utilizando ese proveedor de nube, nos va a delimitar el modelo de responsabilidad compartida, cuáles serían las responsabilidades de mi parte como usuario, como cliente, y cuáles serían las responsabilidades de parte del proveedor. Por ejemplo, si creamos una máquina virtual en una nube y de pronto se explota una vulnerabilidad, sufrimos un ataque de día cero, pues yo podría decir, porque esa máquina virtual está en la nube, bueno, eso es responsabilidad del proveedor porque no hizo la instancia, la máquina virtual segura, o debería asumir esa responsabilidad porque tal vez me faltó algún control. Eso es lo que nos explica siempre los modelos de responsabilidad compartida para cualquier nube que nosotros estemos utilizando, en la cual nosotros vamos a poder diferenciar la seguridad en la nube, que sería responsabilidad del cliente. Digamos que aquí el cliente es responsable por la seguridad de sus cargas de trabajo que crea o implementa en esa nube que esté utilizando. Y seguridad de la nube, aquí generalmente es el proveedor de servicios de cloud computing, el que es responsable de proteger la infraestructura donde subyacen los servicios que te ofrece. Y en este caso, ¿cómo el proveedor de servicio en la nube hace su parte? Para el caso de AWS, que es responsable de proteger la infraestructura donde se ejecutan los servicios que nos ofrecen a nosotros y que finalmente vamos a usar para poder crear nuestras aplicaciones, esta nube en particular tiene un programa de cumplimiento global donde casi todos sus servicios pasan por pruebas muy exigentes de seguridad para cumplir con estándares internacionales como ISO 27001, como por ejemplo SOC, IPA, GDPR, etcétera. Y todo esto ustedes van a poder conocerlo si es que tienen una cuenta o una consola AWS, pueden ir al servicio o al portal de AWS Artifact y ahí van a poder descargar cualquiera de estos frameworks o cualquiera de estas normativas para que puedan, digamos que, sustentar ante alguna auditoría cuáles son o qué controles cumple cada uno de los servicios que estén utilizando, ¿sí? Y ahí van a poder conocer también todos los estándares y los frameworks que que esta no es, esté certificada. Ahora, ante tantas, digámoslo así, tantos servicios de AWS que tenemos, como lo hemos podido ver en láminas anteriores, y también
en este caso la mayoría y casi todas las nubes tienen una extensa documentación que puede estar en inglés generalmente y también en nuestro idioma en español latino. ¿Cómo priorizamos, no? ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo podemos nosotros saber qué servicios, si tenemos una idea de crear una aplicación o un proyecto tecnológico, tendría que utilizar todos los más de 50, 100 servicios de seguridad que tiene o por dónde inicio? Entonces, aquí es donde vamos a aprender cómo priorizar esas recomendaciones. Y dentro de AWS existe de manera gratuita un modelo de madurez de seguridad en AWS, el cual es totalmente gratuito, está en español, generalmente, bueno, también se encuentra en otros idiomas, pero nuestro idioma es un modelo que nos va a permitir a que todas las organizaciones puedan implementar seguridad en sus cargas de trabajo y nos va a enseñar a que hagamos nuestra parte, es decir, de que apliquemos la seguridad en la nube de una manera de menos a más, donde, por ejemplo, nosotros podamos, a través de este gráfico que podemos ver en pantalla, vamos a poder ver que podemos tener diferentes iniciativas de seguridad, desde esas iniciativas que pueden ser muy fáciles de implementar hacia esas iniciativas que pueden ser muy difíciles de implementar y las que nos puede traer un beneficio muy mínimo o hasta las que nos pueden traer un gran beneficio. Entonces, la intersección de estas eh, variables, pues se les conoce como quick wins. Los quick wins son todas aquellas iniciativas de seguridad que nosotros vamos a poder implementar en una semana, en 2 semanas como máximo, en la mayoría de casos, y que en la mayoría de casos también son muy fáciles de implementar e incluso representa una baja carga operativa y también un bajo costo. Entonces, por eso es importante cuando arranquemos a iniciar o aplicar y asegurar nuestras cargas de trabajo, lo hagamos ejecutando estos quick wins que voy a detallar más adelante. ¿Y esto qué quiere decir? Que al final del día, seguridad no es algo de que, bueno, hoy tengo mi carga de trabajo en la nube, acabo de hacer un assessment, por ejemplo, y tengo un montón de posibles riesgos que si no son mitigados, pues van a ser explotados por algún atacante. Y bueno, si hoy este riesgo que está sin mitigar lo mitigo, pues paso de no estar seguro a estar seguro. Seguridad no es como un 0 a 1, no es algo binario, sino que en realidad es un camino evolutivo. Es qué tan seguro necesito o qué tan seguro necesito estar el día de mañana y qué pasos o qué ruta debería tomar para poder llegar a estar seguro. Entonces es de pasar de no estoy seguro ahora, pero mañana dejo y cada día paso a estar cada vez menos seguro, ¿sí? Entonces de esa manera también es importante que al momento de poder, digamos que aplicar e implementar cada una de estas iniciativas de seguridad, yo pueda de alguna manera reducir el tiempo de exposición de cada uno de los riesgos. ¿Por qué? Porque también es importante que si los riesgos permanecen y no son atendidos o no son mitigados, mientras más tiempo me demore, obviamente más tiempo de exposición voy a tener para que un adversario pueda detectar ese riesgo y luego pueda explotarlo. Entonces, por eso es importante que cuando empecemos a ejecutar seguridad o aplicar seguridad para nuestros entornos, no lo hagamos pensando de que hay que contratar la solución más cara o hay que ir por el camino más difícil. Muchas veces, muchas de esos riesgos pueden ser mitigados y configurando una línea base de seguridad, implementando esas tareas, esas iniciativas que vamos a ver, y de esa manera ir madurando y evolucionando nuestra postura de seguridad a la nube. Y justamente ese modelo de madurez de seguridad que en AWS nos tiene 4 fases, que tradicionalmente, a diferencia de los otros modelos de madurez que existen en el mercado, comienzan un paso antes, que es justamente con la fase 1 de la ejecución de los quick wins, que básicamente son servicios y configuraciones que todas las organizaciones van a poder implementar en menos de una semana o exagerando inclusive hasta en 2 semanas como tal, y puede traer beneficios muy significativos. Y a partir de ahí pasar a una segunda fase que es la de fundacional, que es la que permite justamente aplicar servicios y activar servicios y establecer configuraciones importantes que ya podrían empezar a crear ese cimiento y esa base de seguridad y llegar a la fase eficiente, que es la fase de donde pues todas las organizaciones deberían apuntar y que va a permitir con poder tener un modelo o tener un nivel de madurez aceptable, ¿sí? Pasar de 0 hacia el nivel que nosotros esperamos, donde básicamente me permite establecer ya un gobierno de seguridad eficiente y óptimo a nivel organizacional para no solamente mis capas de tecnología, sino también a nivel de las diferentes áreas y procesos
de mi organización. Y finalmente, la última fase, que es la de optimizado, es aquella fase con configuraciones y servicios de seguridad ya muy específicos para aquellas empresas que se encuentran obviamente ya en una fase 3 y pues están teniendo cargas de trabajo o tareas muy específicas, tal vez con algún marco regulatorio tipo PCI, tipo GDPR, ISO 27001 o SOC 2, el que se necesite, y a partir de allí pues solamente necesita como que eh, ir directo a qué servicios o qué configuraciones o qué estrategia debería adoptar ahora mismo que sume al gobierno de seguridad que tengo para que me ayude a cumplir con esta certificación. Entonces, de esa manera, una organización puede salir de estar en nivel 0 en seguridad a en 1 o 2 semanas tener ya implementada la fase 1 y de ahí para adelante ir madurando en una línea de tiempo, según también, obviamente, digamos que la experiencia, el equipo de seguridad que tenga y obviamente el presupuesto. Como lo dije anteriormente, la fase 1, generalmente todas esas iniciativas llamadas Quick Win no representan un costo para las organizaciones, pero a partir de la fase 2 en adelante sí puede representar un costo y obviamente también tener que su equipo de seguridad tenga la experiencia para poder implementar esos controles. Ahí tienen un QR por si necesitan visitar el modelo de Madurez. Es totalmente gratuito y pueden aprender más escaneando ese QR en pantalla. Ahora sí vamos a hablar un poco acerca de IA generativa, ¿sí? Para poder aprender a cómo usarla de manera segura, consciente y responsable. Pero antes de entrar a esa parte de seguridad en IA generativa, partamos de lo básico, ¿no? ¿Qué es IA generativa? ¿O qué es la inteligencia artificial, básicamente? Bueno, la inteligencia artificial, básicamente, o la IA generativa es una rama de la inteligencia artificial que hoy en día nos permite a todos los usuarios poder crear contenido e ideas, por ejemplo, generando imágenes, música, historias, respondiendo a preguntas que nosotros necesitemos y que nadie nos las puede responder, por ejemplo. Y esta respuesta de esta IA generativa es impulsada por grandes modelos de datos que obviamente han sido entrenados y que comúnmente se denominan modelos fundamentales o pues, por sus siglas en inglés FM. Y aquí esto sí es parte de un estudio que Amazon Web Services hizo a diferentes clientes con la llegada de la IA generativa, y es que entendió que a los diferentes líderes empresariales de diferentes sectores les preocupaba con la velocidad con la que IA generativa llegaba al mercado y llegaba pues a nuestra vida. ¿Por qué? Porque les preocupaba que esa velocidad, y esto aplica para cualquier tecnología que pueda llegar en realidad, es que esa velocidad con la que la tecnología avanza finalmente termine superando o lo logre en realidad la capacidad para que nosotros podamos comprender y poder de qué trata esa tecnología y cómo mitigar esos riesgos y amenazas que giran en torno a esa tecnología emergente. Y por supuesto que la IA generativa en su llegada también trae riesgos que vamos a ir a conocer. Y dentro de esa charla o dentro de esa premisa, los diferentes tópicos de seguridad de IA generativa no están todos aquí plasmados en esta lámina, pero podemos hablar de los tres principales, que es el primer tópico habla acerca de la seguridad contra las amenazas que la IA generativa trae. Y cómo podemos mejorar la seguridad con IA generativa, porque no todo es malo, ¿cierto? Entonces también hay que entender que IA generativa, con la llegada de esta tecnología, así como potencia y digamos que bostea las diferentes áreas de tecnología, también pues puede convertirse en un aliado de la seguridad. Y finalmente vamos a hablar acerca de cómo aplicar seguridad o qué servicio de IA generativa de Amazon Web Services nos puede ayudar a mejorar la seguridad en esas aplicaciones que se construyan con IA generativa. Por ejemplo, alguna de las amenazas básicas que trae IA generativa y que puedan afectar la seguridad de una organización es, por ejemplo, la generación de email localizados para phishing. Antiguamente, pues sabemos que cuando se enviaba un correo electrónico que tenía un phishing de por medio, pues se podía detectar, digamos que ese phishing o digamos que ese correo estaba siendo redactado totalmente por una máquina, ¿cierto? Porque usaba de repente un lenguaje que no debía, tal vez robotizado, tal vez la forma en la cual se dirigía y se hacía pasar por alguien de la empresa, pues no era el lenguaje que esa persona utilizaba, porque creo que
cuando nosotros, dentro de nuestro equipo de trabajo, sabemos cómo habla nuestro compañero, sabemos con qué dialecto usa, por ejemplo, nuestro CTO, y que de repente, pues, recibamos un correo con escrito de una manera muy diferente con la que el CTO suele hacerlo, o el CFO o alguien de la compañía, pues como que ahí inmediatamente nos va a levantar sospechas. Hoy, con IA generativa, se puede alimentar digamos que la forma en la cual una persona comenta, escribe, IA generativa puede aprender sobre eso y en base a ese aprendizaje puede redactar un correo muy fidedigno, haciendo que la detección humana al ojo pues sea como que casi imperceptible, o sea, más difícil de poder detectar, y pues eso puede, en el caso de que no seamos del área de tecnología, sí puede engañar a otro tipo de usuario. Entonces aquí, para poder contrarrestar eso, porque no todos somos de tecnología, hay que impulsar programas de concientización, es decir, hay que aplicar awareness para no solamente enseñar a las personas del área de tecnología que no sean de seguridad, sino también hay que involucrar a la gente de marketing, a la gente de people. ¿Para qué? Para que puedan entender de que no todos los correos que puedan recibir del CTO o del CEO de la compañía necesariamente tienen que ser de ellos, ¿no? Que duden de aquellos correos donde le dicen, oye, ¿sabes qué? Necesito que hagas la transferencia, o necesito que apruebes esto, y pincha esta liga, esta URL, y veamos qué pasa, ¿no? Entonces, como que tienen que entender que ese tipo de correos pueden venir amañados de parte de un atacante que esté usando IA generativa, y tienen ellos que conocer cuáles serían los pasos y el procedimiento para poder reportar ese correo y escalarlo con el área que corresponda. Otra de las amenazas es la generación de código malicioso. Por supuesto, hoy diferentes proveedores de IA generativa, cuando tú le pides, necesito, por ejemplo, encriptar, o necesito que me generes un código en Python para poder cifrar unos archivos de mi máquina local, por decirlo así, pues inmediatamente van a recibir una respuesta que les indica de que no puedo responder ese tipo de consulta. Y listo. Eso obviamente para evitar de que personas estén solicitando la generación de código ransomware. Pero si por ahí de repente el atacante tiene cierto nivel de astucia, ¿no? Nivel de criollismo, y le empieza a separar los pasos de un ataque de ransomware, como por ejemplo, sabes que también los comandos para conectarme a una instancia remota, necesito cifrar los archivos de mi máquina local, necesito un código que simple y sencillo, y así puede ir enumerando los diferentes pasos hasta que logre componer un ataque de ransomware. Y la generativa en ese sentido no se va a dar cuenta y le va a generar una respuesta por cada una de esas consultas. Y al final el atacante lo que va a hacer es unir todas esos eslabones de la cadena para poder tener el resultado que principalmente se le fue denegado. Entonces allí, para eso hay que implementar dentro de nuestros procesos, de nuestras aplicaciones, el uso de MFA, el uso de mecanismos robustos de autenticación, por ejemplo, y de aprobación de solicitudes, ¿no? Y también otra de las amenazas importantes e interesantes es el tema de las deepfakes y de pues, la clonación perfecta de voz, que se usa hoy en día con IA generativa. No sé si por ahí vieron que salió una canción de un cantante, me parece que es de Puerto Rico, me parece, no recuerdo bien, que él nunca había hecho esa canción, pero sin embargo se hizo un boom, incluso salió en TikTok, se hizo viral, y lo que habían hecho es que alguien había utilizado IA generativa para poder utilizar la voz de ese cantante, y redactó una letra, y lo que hizo es que todo el mundo hizo pensar a todo el mundo de que ese cantante había generado esa música, cuando en realidad nunca fue así. Entonces, eso, por ejemplo, ese ataque de clonación perfecta de voz es una amenaza que trae generativa, así mismo como las deepfakes. Bien, y aquí, ¿cómo podemos mejorar? Hablando ya no solo de las amenazas que ella generativa trae, sino hablando de, por ejemplo, cómo podemos hacer que ella generativa sea nuestra aliado, ¿no? O sea, si queremos que sea nuestro aliado, qué beneficio vamos a tener. En ese caso, Amazon Web Services cuenta con algunos servicios como QDeveloper, Inspector y Detective, que hoy en día ya están utilizando IA generativa justamente para que sea nuestro aliado y potencie la seguridad en nuestras cargas de trabajo. Por ejemplo, en el caso de QDeveloper, que es como un chat, es un chat básicamente un chatbot que nosotros le podemos pedir, por ejemplo, si están para los desarrolladores que estén utilizando Visual Studio Code o algún otro IDE, pueden tener activo QDeveloper, y ahí le puedes, a través de comentarios, darle sugerencias de código totalmente seguras. Y en el caso de Inspector,
que analiza vulnerabilidades en el código, pero no solamente hace eso, que lo pueden hacer muchas otras herramientas en el mercado, sino que te dice justamente, mira, estas líneas de código producen este riesgo y aquí te entrego la solución. O sea, no solamente no te da un hint, sino te da la solución con las líneas de código eh, que van a hacer lo mismo que esas líneas de código que tú escribiste inicialmente, pero de una manera segura, sin exponer un posible riesgo al momento que este código sea compilado. Y Amazon Detective, que es un servicio que analiza los indicadores de compromiso de un hallazgo, de una amenaza, pero utiliza ahora lenguaje humano para poder explicarte, es decir, para poder comprender todo lo que ha sucedido y explicarte en palabras totalmente como si te las escribiera un humano y no un robot, para decirte, mira, esto es lo que ha sucedido y estas son las causas raíces de ese problema. Entonces, aquí tienes la solución y eso permite que nosotros podamos comprender mejor el resultado de un hallazgo de una amenaza. Ahora vamos a ver seguridad de sus aplicaciones que son construidas con IA generativa. Esto para los clientes que hoy en día estén construyendo aplicaciones, chatbot utilizando IA generativa, cómo aplicar la seguridad. Para este caso, cada nube en particular tiene su propio servicio y hay su propio servicio de IA generativa y hay también tecnologías fuera de las nubes que, pues, o proveedores de modelos fundamentales, como por ejemplo Anthropic, como Meta, etcétera. Incluso Amazon tiene su propio modelo fundamental llamado Amazon Titan. Y para este caso, Amazon Web Service como tal tiene un servicio pues que ayuda a las organizaciones o les ofrece este servicio para que las organizaciones puedan construir aplicaciones basadas en IA generativa. Y en ese contexto, este servicio se llama Amazon Bedrock, en el cual algunas de las características claves es que se pueden desarrollar aplicaciones de IA generativa por medio de una API, se puede elegir el modelo fundamental que mejor se adapte al caso de uso, o sea, no necesariamente tienes que elegir Amazon Titan, puedes elegir Cloud 3 de Anthropic, por ejemplo, o el que necesite, y puedes personalizar tus propios modelos fundamentales en base a los datos privados de tu organización. Y también este servicio trae características porque se integra obviamente con el resto de servicios del ecosistema de AWS para mejorar las capacidades de seguridad de esa aplicación basada en IA. Y también te ofrece algunas características muy puntuales para poder ayudarte a ser responsable en el uso de IA generativa, como los watermarks, que básicamente son como esas marcas de agua que, por ejemplo, en el servicio de Amazon Titan es un servicio de construcción de imágenes, ¿sí? Es decir, de generación de imágenes, y para evitar el tema de que esas imágenes se presten para una deepfake, por ejemplo, o que se presten para evitar de privacidad intelectual, pues lo que hace a este servicio es generar unas watermark casi invisibles, que no se van a ver en las imágenes, pero con eso, pues la organización puede decir, esta imagen generada no la generó, por ejemplo, Gerardo, sino la generamos nosotros como organización y pertenece digamos que no es de la propiedad intelectual de un ser humano que pueda reclamar que esa imagen le pertenece y que nosotros luego tengamos que terminar pagando regalías, ¿sí? Como para darles una idea. Y los guardrails, que es algo que vamos a hablar un poquito más adelante. En el caso de Bedrock, alguna de las características es la privacidad de los datos. Los datos de los clientes aquí no se utilizan para poder mejorar el modelo fundacional que tiene Amazon ni ninguno de los otros modelos fundacionales de los diferentes proveedores con los que Bedrock soporta. Los datos del cliente, tanto las solicitudes y las respuestas, se aíslan por cliente, es decir, por cuenta, y pertenecen en la región en la que se crearon, y solamente el cliente tiene acceso a los datos y a los modelos personalizados que haya creado. Y hablando de seguridad, pues este servicio ofrece cifrado en reposo y en tránsito de extremo a extremo. En el caso de cifrado en tránsito, 1.2 mínimo. Control de acceso granular, es decir, yo a través de, por ejemplo, IAM puedo configurar para que de repente nadie utilice cierto proveedor de modelo fundacional y lo bloqueo. Y de esa manera solamente permito que mi equipo, mis desarrolladores utilicen el proveedor de modelo fundacional que pues yo esté autorizando. Un tema de auditoría, todas las llamadas a las APIs de este servicio van a quedar registradas, ¿sí? Van a quedar registradas para que yo pueda entender quién hace las llamadas a estos modelos y desde qué IP, desde qué origen, si esa llamada fue exitosa o no, y de esa manera pues pueda tomar luego acciones si descubro que alguien
en un tiempo muy mínimo está generando demasiadas llamadas a esa API, por ejemplo, está haciendo reg o está haciendo write o PUC, de repente enviando algún método y pues está teniendo un deny access, pero lo sigue intentando. Entonces, ¿por qué? Entonces ya no es normal esto, entonces hay que revisarlo, ¿no? Algo está tratando de hacer, está tal vez tratando de bypassear los permisos, los controles de seguridad que tengo, pues hay que chequearlo, ¿no? Y el tema de monitoreo de alarmas, puedo configurar alarmas por medio de CloudWatch Alarmas o CloudWatch en general, CloudWatch Monitoring, para poder monitorear el uso de cada uno de estos modelos. El acceso seguro a los modelos, que va un poquito de la mano, lo mencionaba anteriormente, el cifrado en tránsito, pues obviamente Bedrock aquí utiliza, en este caso, todos los datos que viajen desde la cuenta del cliente hacia el API de Bedrock van a pasar por TLS, por 1.2, ¿sí? Y también, por ejemplo, para aquellas empresas que necesiten una conexión interna desde sus cargas de trabajo hacia el API de Bedrock, esto va a pasar por un enlace dedicado de parte de AWS, es decir, los datos nunca van a salir hacia Internet. Y para aquellos que estén desde on-prem, pues pueden utilizar el servicio de Direct Connect o una VPN site-to-site para poder transportar los datos desde sus data centers físicos hacia el servicio de Bedrock que está en la nube. Es decir, en resumen, los datos de estos clientes al que utilizan Bedrock nunca van a salir hacia Internet y de esa manera se protege y se mantiene la privacidad de estos datos. Esto ya no es tanto de Bedrock, sino es de KMS, del servicio de Key Management Services, que es un servicio de claves de cifrado, en el cual pues todos los datos del cliente se van a mantener cifrados con algoritmos totalmente seguros, compatibles con KMS, y son claves que finalmente son almacenadas en equipos físicos, esos llamados Hardware Security Module, a prueba de manipulación, es decir, que tienen una tecnología llamada Temper Plus, que quiere decir de que si algún operador físico de AWS por alguna razón intenta manipular alguno de estos HCM, de alguna de estas cajitas, esos datos se destruyen inmediatamente y de esa manera no obtendría cómo obtener los datos o las claves del cliente, ¿no? Y estas claves también al almacenarse o al utilizar el servicio de KMS, también ofrece una resiliencia porque básicamente las claves que nosotros utilicemos son replicadas en más de una zona de disponibilidad, son hasta 3 zonas de disponibilidad como máximo, de la cual pues permite una resiliencia por si alguna zona de disponibilidad falla, nosotros vamos a poder tener nuestra clave todavía, digamos que operativa, porque vamos a tener un respaldo en otra zona de disponibilidad. Y así es como funciona el servicio de Amazon Bedrock. Como podemos ver hacia el lado izquierdo tenemos al usuario, es decir, nosotros, que vamos a interactuar con el servicio de Bedrock, sea por consola, por API o por lo que sea. Y cuando nosotros empecemos a utilizar un modelo, como podemos ver en la parte de arriba tenemos una cuenta. Esa cuenta es de AWS y ningún ser humano ni ningún proveedor de modelo fundacional tiene acceso a esa cuenta. Y dentro de esa cuenta existe un bucket y ese bucket es el que contiene allí los modelos fundacionales base, que del lado derecho podemos ver a los diferentes proveedores de modelos fundacionales que solamente van a tener permiso de escritura para poder dejar ahí sus modelos fundacionales que ellos vayan actualizando y creando. Y adicional, hacia abajo tenemos la cuenta del cliente. Esa cuenta del cliente viene a ser ya nuestra cuenta, la cual nosotros pues ya tenemos control sobre esa cuenta y solamente nosotros y no ningún otro cliente, en la cual pues nosotros creamos nuestro propio bucket y ahí podemos subir los datos que vamos a entrenar finalmente para poder crear un modelo personalizado. Entonces, de esa manera, el proveedor de modelo fundacional no tiene acceso al bucket que contiene los datos que vamos a entrenar, ni tampoco al bucket de los modelos personalizados que vamos a construir en base a nuestros datos, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos garantizar de que los datos van a ser siempre nuestros y que ni siquiera AWS mismo ni los otros proveedores de modelos fundacionales van a tener acceso a nuestros datos para poder entrenar y mejorar sus propios modelos. Y de esa manera, pues AWS nos garantiza la privacidad. Y finalmente, voy a hablar de los guardrails. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos a los usuarios que utilizan el prompt del chatbot o de la aplicación IA que tengamos para poder escribir y poder hacer consultas, antes de que nuestra IA generativa les dé una respuesta final, va a pasar por estos guardrails que obviamente tendría que tener activados.
los cuales son la denegación de tópicos, contenido de filtros, filtro de información sensible y filtro de palabras. En el caso de Night Topic, quiere decir de que, por ejemplo, si yo creo un chatbot para solamente responder consultas de soporte técnico, entonces no tendría nada que hacer si recibe una consulta de política, de hacktivismo, de terrorismo o lo que fuese. Entonces, si no quiero que responda esos tópicos para no aparecer luego en los diarios al día siguiente, porque pues alguien puede hacer una pregunta en random sobre esos temas, entonces activo este de Night Topic y listo, empiezo a denegar los tópicos de los que no quiero que mi chatbot responda. En el contenido de filtro, pues es si quiero filtrar contenido en base a una problemática, también puedo activarlo. En el caso de filtro de información sensible, por ejemplo, hay veces donde los desarrolladores que utilizan datos o construyen datos para poder entrenar los modelos fundacionales que nos estemos utilizando, es decir, construir un modelo personalizado, puede hacer que se le escape sin querer información sensible, como por ejemplo información de tarjetas. Entonces, ahí al activar este guardrail es como tener al DIU atajando todos esos, tiros al arco y de esa manera evito de que pues alguien a través de mi chatbot de IA generativa consulte información si es que contiene información sensible que pueda ser luego perjudicial para la empresa. Y el filtro de palabras, si quiero que se evite esto para complementar los de Night Topic también y el Content Filter, si quiero que se evite, digamos que mi chatbot responda en base a palabras muy en específicos, también puedo agregar palabras para filtrar ese tipo de contenido y una vez que tenga activado estas políticas de seguridad para el uso responsable de IA generativa, pues ahí recién ya se le entrega el chatbot que respondería finalmente a la consulta del usuario. Finalmente, para terminar, la recomendación y próximos pasos en este viaje de uso de IA generativa responsable y segura es, recuerden que si, por ejemplo, aquellos clientes que quieran utilizar Amazon Bedrock para construir sus aplicaciones, los datos que ustedes utilicen para entrenar y construir estas aplicaciones de IA generativa solamente son suyos. Nadie más va a tener acceso a esos datos. Va a haber un cifrado de extremo a extremo, tanto para datos en reposo y también para el caso de datos en tránsito. Vamos a poder gestionar el control de acceso granular, a qué modelos fundacionales queremos evitar usar y cuáles sí necesitamos usar. El cifrado pues se utiliza a través de claves con el servicio de KMS, que solamente ustedes van a ser dueños de esas claves, y el modelo personalizado es encriptado y ni AWS ni nadie en el mundo va a poder acceder a ese modelo personalizado. Y los datos van a permanecer siempre en su cuenta. Pero recuerden que al final es importante que nosotros hayamos aprendido a aplicar justamente cuáles son esas recomendaciones de seguridad, porque dentro de nuestra cuenta nosotros somos responsables de cómo aplicamos la seguridad para esas cargas de trabajo. Y las recomendaciones, los próximos pasos y recomendaciones finales también que puedo contarles es aproveche el uso del modelo de madurez de seguridad en la nube, que es totalmente gratuito y en español. Esto les va a permitir que puedan ir de cero a más. Evalúe el estado de seguridad de sus cargas de trabajo, de todas las que tengan en la nube. Concientiza a su organización sobre el arte de lo posible de IA generativa y los riesgos y amenazas que se le asocian. Pueda explorar el uso de Amazon Bedrock también, que ofrece una capa gratuita para construir sus aplicaciones de IA generativa y recuerde que ciberseguridad no es tema de solamente una área o del equipo de seguridad, sino que es un tema que debe envolver a toda la cultura organizacional de la empresa. Muchas gracias.